Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más y esto es... ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos y hoy vamos a topar un tema súper interesante. Igual seguimos con la mesa, nos quedó corta y obviamente al fin tenemos mesa, estamos de vuelta en el estudio. De hecho, dato curioso antes de comenzar, es la primera invitada en el estudio. Siempre habíamos estado yendo a... Así que este podcast es muy especial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por venir más bien. Así que hoy tenemos a una increíble profesora. Ella es psicóloga organizacional llamada Cindy Tamayo. Un gustazo tenerla aquí, profe. ¡Bravo! De verdad, Gracias, un gustazo tenerla aquí. No, profe. muchas ¿Cómo gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a usted, en Bueno. verdad. Eso para nosotros de verdad es un gustazo poderle tener aquí, poder charlar un poquito acerca de lo que es su profesión, porque es lo que queremos saber. Ya saben que este podcast de la mesa nos quedó cortes para incentivarle a las personas como una dirección vocacional, para que los jóvenes vayan viendo, yo quiero estudiar esto porque tal profe o tal ingeniero o tal psicóloga me ayudó a direccionar. O digo justo lo que me gusta y esta carrera me apasiona por eso. Y también es eso, queremos inspirar para que vivan estas carreras y se lancen, no importa la edad que tengan, se lancen a la edad que tengan. Sí, eso no es para jóvenes igual, es para las personas que quieren estudiar. Ajá. Claro. Y ahora, obviamente para comenzar, siempre tenemos nuestros datos curiosos y vamos a dar paso al primero, que es la psicología organizacional es la clave para comprender cómo funciona la dinámica de las empresas, principalmente el pensamiento de las personas que laboran en ella, con el objetivo de alcanzar su propia superación. Señala el especialista César Edgardo Berrocal, además que un aspecto unido a la cultura de la organización a través de la cual un empleado puede sentirse satisfecho, confiado y empoderado. Es lo más importante. Casi suena a movimiento. A movimiento político. Campaña política. Punto número 2, sí. vamos ahí. Dice, cuando una empresa entiende el comportamiento de su talento humano, las oportunidades de alcanzar el éxito prosperan. O sea, si no... Del punto número 3. Ya, entonces estudiando psicología organizacional puedes desempeñarte en algunos cargos del área mismo. Y lo importante es que puedes ayudar tanto a las personas como a las organizaciones para que se adapten de mejor forma, que puedan ser productivos, puedan tener un buen clima laboral. Afecta... Y los puestos de trabajo, sí, perdón. No, sigue. Sigue. Los puestos de trabajo en los que se pueden desempeñar es en jefe de capacitación, gerente de recursos humanos, jefes de reclutamiento, selección, analista, reclutamiento y demás, ¿no? O sea, lo que iba a decir es afecta a toda la estructura organizacional. O sea, Sí. todos necesitamos eso. Así Todos es. necesitan esto, por eso es importante. Sí. Y ahora sí vamos a querer conocerlo un poquito más, profe. Queremos saber cómo es su estilo de vida. Ya sabemos a qué se dedica, pero queremos profundizar un poquito más de eso, ¿no? Ya, ok. ¿Cómo partió o cómo nació ese gustito por aprender esta carrera? Por la psicología organizacional. Ajá. Bueno, les voy a comentar un dato curioso. Hay algunos, dato curioso mío, pero ¿Ya? Sí. Pues, algunos de mis alumnos que sí lo saben, algunos no. Originalmente yo soy psicóloga clínica. y... ¿Ves? Ajá, sí. ¿Ya? Entonces, bueno, yo psicóloga clínica y después ya empecé a trabajar en las organizaciones y después obviamente me gustó un poco más la parte organizacional. Ujú. Ya. Entonces estudié una maestría y me especialicé ya en la parte laboral organizacional. Entonces empecé a desarrollar toda la parte, desde la parte estratégica más que la operativa, la parte estratégica. Y entonces ya me dediqué mucho más a ese aspecto. A ese aspecto. Ajá, sí. Eso no sabía yo. Sí, Es que me hay contaste. algunos de mis alumnos que no saben, hay otros que sí. Es que a veces sales como psicólogo general y después obviamente te Claro, especializas. es la Pero yo especialización. no sabía que salía la profe de psicología clínica y después coges la organización. O sea, como... A ver, yo que no entiendo, sabía que la clínica es como la más fuerte, por así decirlo, porque, o sea, como la de más impacto para la persona. O sea, sí. Lo que pasa es que la psicología clínica los estudios son mucho más profundos. Ya. Y se especializan específicamente en el individuo. Entonces, esto es, les diría yo, que es como, después de estudiar psicología clínica, si es que tú te especializas en otras o tomas otros estudios, podrías dedicarte a otras cosas. Entonces, como en mi caso, yo me dediqué a la parte organizacional. Hay otros colegas míos igual que están
que estudiaron conmigo igual en clínica y después estudiaron un poco más en la parte educativa y ya se dedicaron a colegios, a escuelas. O sea, es como irse del punto un poco más complejo y de ahí a irse profesionalizando en los otros ámbitos de las ramas de psicología. Exactamente, sí, es que te especializas más, ¿no? Claro. ¿Y cómo se ha ido desempeñando en su carrera? O sea, ¿qué proyectos ha tenido a lo largo? Cuando, por ejemplo, cuando salió de la universidad, ¿qué proyectos tenía ya en su vida profesional? Ya en mi vida profesional. Bueno, empecé yo, el primer cargo que yo desempeñé en el área laboral organizacional. De hecho, ya fue un cargo de jefatura, entonces sí fue gracioso porque yo no empecé como asistente, sino yo fui... De una. Sí. No, y en serio, qué bueno que haya sido de huevadas. Sí, o sea, se dio la oportunidad y la organización me dio la oportunidad, porque yo trabajaba como asistente en otra área. Entonces, luego de eso ya se abrió el área de recursos humanos y yo fui de la parte de la jefatura de la... O sea, cuando usted se graduó, profe, de la universidad, ¿fue complicado o conseguir el trabajo o de como me dice ya de una tuvo...? Yo, en realidad yo salí y antes de graduarme, o sea, yo defendí mi tesis y antes de graduarme yo conseguí un trabajo en esa época. No googleé porque nos van a cachar. Era el Ministerio de Bienestar Social, el que ahora es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Sí, entonces yo conseguí trabajo ahí. Y entonces sí era en esa época se llamaba el programa ORI. Sí, entonces en este programa manejaban específicamente los centros de cuidado diario infantil. Entonces fue súper chévere eso porque yo hice un proyecto para trabajar con las familias. Entonces, en esa época el tema de la psicología clínica todavía no había tanto énfasis, ¿no? Entonces sí era difícil, como yo tenía un consultorio, quise abrir consultorios, llegaban pacientes, a veces no llegaban, a veces había citas. No es como mucho más abierto como es hoy en día ahora, claro. ¿no? Sí, ahora es como mucho más normalizado el tema de la salud mental, que a mí me parece buenísimo. Claro. Y es mucho más común que la gente busque terapia, que vaya, pida ayuda y claro, que vaya, ¿no? Ahora como que antes lo veían como que no, o sea, ya si pides ayuda, estás loco, o no, que débil de carácter, o te falta temperamento, ese tipo de cosas. Siempre había esos comentarios. O sea, de hecho todavía hay eso ahora, Sí, ¿no? eso o sea, alguien es como, o sea, alguien que tiene depresión, entonces es como, ay, ¿dónde parto? No es así, no es así, o sea, gánale a la cuando una persona tiene depresión es Aunque diría que eso es más en Latinoamérica, que se enfoca así porque somos, no sé, en ese aspecto es como que más tradición. Mi hijo está con ansiedad, échale ganas, como dijo usted, o sea, es más como eso, creo. Pero no es en todo, porque por ejemplo en Latinoamérica, en Latinoamérica mismo, en Argentina, es mucho más común porque la psicología está mucho más desarrollada en Argentina. Entonces en Argentina hay mucha más gente que tiene su analista. O sea, casi que todo el mundo tiene su analista. Como tiene su doctor, tiene su... Exacto. Como tiene su médico general, tiene su analista en Argentina. Más nosotros sí es como que todavía... O sea, nos falta. Nos falta todavía. Y eso que ahora es mucho más abierto que antes. Claro, sí, yo considero que aquí obviamente es un poquito más difícil que una persona sea emocionalmente estable como para coger y decir yo tengo tal problema y voy a acudir a psicólogo. Claro. Considero yo, porque no he visto, o al menos de nuestro entorno, no he visto a personas que digan, sabes que yo tengo un problema, sí, yo acudí a un psicólogo. Obviamente algunos lo tienen tapadito, que dicen, no, esto no tiene que saberlo nadie. O sea, yo creo que es, o sea, y debería ser algo mucho más normalizado, el tema de la salud mental. Sí. Porque o sea, es como, viste que te duele el brazo y ya tienes un dolor y te duele y dices, no, ya me voy a ir al traumatólogo porque ya no puedo mover el brazo. Lo mismo es con la parte mental. Entonces es como que un día me cuesta, estoy triste, bueno, estoy llorando, no sé, ya después no puedo parar de llorar, después ya no puedo levantarme de la cama, después ya no tengo no tengo apetito, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces ya después ya no, entonces tengo que hacer algo, entonces voy a ir al psicólogo. Pero ahí somos más ruditos nosotros, yo digo como parte ecuatoriana, porque aún estando enfermos, tienes que ya estar al punto de morir como para acudir a un doctor. Puede ser. Sí, bueno, no, porque aquí estamos viendo que las personas cuando acuden a un doctor, ahí recién te das cuenta, o sea, digamos, te duele la vesícula, por así decirlo el caso, y después te dicta todo el certamen de las cosas que
tienes por enfermedad, no solo ha sido la vesícula, sino que tienes, Ajá. no sé, qué sé yo... Ese es solo un síntoma de todo lo... Ajá. Entonces, Exacto. yo le veo así esa parte que somos un poco cerrados en la parte de nosotros mismos preocuparnos por uno mismo. Claro, pero hay otro tópico que puedo topar aquí, es que también de alguna manera en países como, digamos, Estados Unidos, Ujú. se normaliza un poco más el aspecto psicológico, porque en cambio no hay tanta unión familiar. Puedo decirlo así también porque si es que no hay familia es como hágase cargo, yo no sé qué hacer con mi hijo con respecto a... ¿Sabes qué? Yo creo que es más un tema de prejuicios. Ya. Ujú. Un tema de prejuicios y un tema de estereotipos. Ujú. Dice que nosotros los latinos somos mucho más así como súper autosuficientes, yo puedo, Sí. yo, o sea, Yo soy decía más por el país, superpoderoso. familiar. Acá duro. Familiar decía yo, más Ujú. que por el aspecto suficiente, porque si no... Sí, entonces sí es como, yo considero que es eso. Ujú. Ujú. Es que sí, porque ya sí es complicadito esto de nosotros. Sí, a veces uno mismo se pone a pensar y habla frente a la cámara y dice a otras personas, pero ya al tomar el consejo propio de decir, no, yo sí debo estar emocionalmente estable, tengo que trabajar en mis emociones, tengo que trabajar en mi mentalidad, tengo que trabajar hasta físicamente en todas nuestras áreas que tenemos como seres humanos, creo que deberíamos tenerlo. Pero es un paso muy grande para el latino, como dice el profesor, es como ir a la luna, ¿verdad? Así yo me siento. Sí, o sea, es un tema más de, o sea, yo no sé si también sea un tema de latinos o de cultura o no sé. Es un tema de que la gente tiene que asumir que las cosas que tiene que trabajar. Ajá. O sea, que me pasa algo y tengo que hacer algo. Porque es súper facilito como echar tierra y ya hacerse loco. Y... Claro, o sea, pasamos esta etapa y En ya, realidad ahí es muere. más fácil. Ujú. Y como dicen, o sea, como decimos y dicen mis colegas clínicos, es mucho más fácil vivir con el síntoma que hacer algo con el síntoma. De hecho, también lo que dicen es que un psicólogo debe tener también su propio psicólogo. Sí, Híjole. así es. ¿Por qué diría esto, profe? Porque algunos piensan que no, yo soy profesional, yo me cuido solo, pero... No es lo mismo. Ajá. No es lo mismo. Bueno, cuando yo estudié, o sea, a nosotros sí nos sugerían, ¿no? Ujú. Entonces nos decían, bueno, sí, ustedes deben elaborar sus propias, ¿qué te puedo decir? Sus propios contenidos, para no Sus ponerlo así propias dramático. terapias, O sea, sus propias cosas, ¿no? Ajá. Y claro, yo empecé a ir al psicólogo súper ahorita, o sea, como cuando fui ya a la universidad. Ujú. Entonces era casi que otro presupuesto, claro, pero iba yo semanalmente, fui durante muchísimos años, creo que como a los 22 años. ¿No? Híjole. Ujú. Pero Todavía pues, voy. Sí, Todavía porque voy. sí, bueno, algo que aprendí de él que dijeron, lo primero que le dijeron a él cuando entró a la carrera es que de ley a cierta edad, o sea, tú ya tienes que tener tu psicólogo porque tienes que descargarte también. Es que sabes que también hay muchas veces, y lo vemos nosotros Ujú. como profesores de psicología, es que muchas veces hay muchos estudiantes que empiezan a estudiar psicología Ujú. como para entenderse a sí mismos. Es que esa es la clave. Entonces, claro, pero más que eso sí, es una ayuda, pero es mejor ir al psicólogo. Claro. Es que había una pregunta cuando estábamos en clases presenciales, había un profesor, no sé si le conozcas, sí, era un profe que tenía rastas, que se llamaba Saúl, Saúl, le mando un fuerte abrazo igual. Que nos vea. igual. Es un gran profesor, no, es súper chévere Sí. la verdad. Y te hacía la pregunta como, ¿por qué estudias psicología? Y la típica como hombra, nuevito, dices, yo quiero estudiar porque quiero ayudar a las personas, porque quiero darles consejos, y la típica respuesta de todo joven. Ujú. Pero cuando el man nos dio la vuelta literalmente a la tortilla diciéndonos, o sea, ustedes quieren ayudar a las personas sin primero ayudarse a ustedes mismos. O sea, ustedes me dicen que ustedes ya están libres de todo mal, o sea, ustedes ya... Ya lancen la piedra. Certificator y al Meiser, o sea, te lanzas al campo y ya puedes ayudar a cualquier persona, pero no es así. Como usted dice, profe, es primero trabajas en ti, la clave es trabaja en ti y después comienza, o sea, conócete, ve lo que te gusta, lo que no te gusta, tienes etiquetado tus emociones, conoces cuando estás enojado, te controlas o no, entonces... Yo creo que ahí es la clave como para decir, yo puedo tratar con personas, porque... Es como, verás, hay una anécdota, bueno, cuando viajas en avión, Ujú. entonces te dice, bueno, en el caso de despresurización, y en la zapata, ¿no? En Ajá. caso de despresurización, caen las máscaras. Póngase usted primero la máscara antes de ayudar al otro. Ujú. Es así, en psicología es así, o sea, tú no puedes intentar ayudar a los demás
sin que tú estés bien. Ajá. Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste, o sea, porque tienes tú que elaborar tus cosas, porque si no, empiezas a reflejarte en tus pacientes, tus propios temas, ¿no? Claro. Entonces, o sea, hay mucho contenido psicológico. Claro, y de hecho había algo que entendí de psicología, es obviamente que tú odias a cierta persona porque te reflejas en bueno, imagínate, empiezas a odiar a tus propios pacientes, ¿no? Proyectos, sí, ¿sí? Proyectos un montón. Entonces, por eso es importante. ¿Y en terapia le ha pasado eso, profe? De que, o sea, literalmente ve a una persona que le cae mal, pero su trabajo es ser psicóloga. O sea, te pasa constantemente, claro, ¿no? Te pasa porque es la vida. O sea, claro, o sea, es que el hecho de ser psicólogo no significa que dejes de ser humano, que dejes de ser niño. Claro. Pero ¿cómo? Que eres más consciente de las cosas. Eso sí iba a decir, pero ¿cómo lo maneja, por decir, como un tipcito de esta persona ya me tiene hasta aquí con sus problemas, pero soy psicólogo, pana, y me toca seguirle atendiendo? No, es que el contexto es distinto. O sea, no es como estás con tu hermano y tienes, o sea, tu hermano está diciendo, ay, lo mismo y lo mismo. Tú le dices, ya, pero es lo mismo, pero ya es lo mismo, o sea, ya es lo mismo siempre, o sea, ya. Sí, o sea, no es eso, claro. O sea, porque el contexto es distinto, no es tu hermano, es tu paciente. Entonces el contexto es distinto. Ah, entonces sí toca atenderle y tener paciencia con esas personas. Es tu vocación. Exacto. Bueno, también uno cuando ama lo que hace es como que... Y después no publicidad a otra universidad ya. No, salesiano. Hoy en día, ¿cómo es su jornada? Obviamente, aparte de laboral como psicólogo, como maestra también. ¿Cómo se complementan esas dos áreas y cómo se desenvuelven ese...? Bueno, verás, yo un poco recapitulando igual después cómo llegué a la docencia. Entonces, porque yo no era docente. Exacto. ¿No? Entonces, claro, yo me dediqué a la parte laboral organizacional, pasé por un par de empresas y luego, bueno, por temas personales yo salí de unos trabajos y ya empecé a trabajar como consultor más con otra empresa y tenía el resto del tiempo libre. Entonces ahí fue que me llamó la que le digo hasta ahora mi jefa, que ustedes, tal vez fue profesora de ustedes, María José Boada. Un saludo. Sí. Saludos, un saludo. Saludos, jefa. Entonces ella, y de hecho todavía le digo jefa, porque ella fue la que, entonces me dijeron, no, entonces estás libre, tienes maestría, sí, necesitamos ahorita un profesor. Entonces yo fui y fue muy gracioso porque, claro, yo fui a las entrevistas y ahí me encontré con mis colegas, con unos que habían sido compañeros míos. ¿De la universidad? En la universidad. Entonces, es súper chistoso, porque es una imagen, sí, porque, claro, porque yo llegaba a la entrevista y, claro, les habían dicho que entraba yo. Entonces, y todos estaban ahí. Y fue muy gracioso porque, claro, yo estaba caminando por el patio de la Virgen y llegan y les veo ahí, ¿no? Y empiezan a molestarme, pues. Ay, vos misma has ido, que no sé qué. Y yo, ¿qué les pasa? O sea, ya años después y seguían bulleándome como que si estuviéramos en la universidad. Es del precio, o sea, no... Pero chévere que tengas esa confianza, igual llegues a un lugar donde ya... O sea, lo importante es que cuando llegó, encontró personas que ya había tenido confianza, que ya había pasado tiempo con esas personas. Claro. Entonces el ambiente era un poco más viste que tranquilo. Además los salesianos tienen un dicho, ¿no? De que, bueno, yo soy súper creyente además, los salesianos tienen el dicho de que cuando llegas a una casa salesiana, como en este caso la Universidad Salesiana, es porque María Auxiliadora te trajo. Y por alguna circunstancia estabas viviendo en tu vida personal y es como, venga, le auxilio. Y en mi caso fue así, porque sí, era un tema personal bastante fuerte, que estábamos en mi familia y todo, y fue como, véngase. O sea, tuvo su propósito, su esencia y su camino. Sí. ¿Y cómo cómo fue su primer día de clases con los chicos? Porque en ese tiempo éramos presencial, entonces... Claro, sí, fue tenaz además, porque claro, entonces bueno, en esa época uno de mis compañeros me decía, bueno, ¿has sido docente alguna vez? Y yo, La primera vez. Entonces, claro, y es que además, en esa época, ¿cuántos van a ser? Como, a ver, no me acuerdo cuántos, como 7 años. ¿No? 7 años de profe. De profesor, Ajá. Entonces,
O sea, ahora yo creo, ¿no? Que todavía me veo joven. Hace 7 años me veía más joven, ¿no? Entonces era como claro, mis compañeros me decían, a vos no te va, o sea, tienes que parar tu duro porque si no te van a molestar. Sí, por lo que me es veía que súper jovencita, que ¿no? ahí ya tienen 25 años, 27 años, entonces Claro. No sé si le van a ver como una compañera más. Claro, entonces claro y además la primera clase que tuve fue o sea, me llamaron y yo fui y yo en teoría iba a ir a otra entrevista, pero no, a mí ya me habían llamado para que dé clases, así fue como, claro. Buenas, ok, este es tu curso, que les vaya bien. Vaya. Y fue como, ok, Ya bueno, nada, ya. Sí, claro, A lo que entonces, vinimos. sí pero fue chévere. Sí, o sea, ¿le tomó chévere con los estudiantes o por ahí sí se cargosearon algunos? Sí, se cargó. Sí. ¿Y cómo le hizo para...? Hay que poner, o sea, yo al principio era mucho más seria. Ujú. Sí, era más seria. Era más así como enojada, así. Ahora ya estoy un poco más relajada, creo yo. No, sí, porque justamente en las clases que tuve ahora virtualmente, lastimosamente, fue chistoso porque obviamente todos los profesores empezaban con cómo ya aprendan sus cámaras, cómo están, bienvenidos, bla. Pero aquí nuestra profe nos puso canciones. No me acuerdo cuál fue la primera canción, pero fue una de rock. No me acuerdo cuál sería, no, ni idea. No me acuerdo de quién era, pero era una canción súper chévere de rock. Y yo no sabía que la profe hacía eso. Entonces yo con los audífonos me conecto y ¡pum! Y yo, hijo de madre, porque tenía todo el volumen a todo. Y yo, ¿qué pasó aquí? Yo pensando que era uno de mis compañeros, entonces yo cojo y le escribo a mi grupo, no al grupo del que tenía como encargado, sino al grupo de amigos. Entonces le digo, chicos, ¿tiene alguien apagado? ¿Tiene prendido el micrófono? Dice, no, mi hija. Entonces veo bien y veo que ha sido la profe y yo, Entonces se le vio obviamente ese carisma, esa tranquilidad, pero yo sabía que detrás de todo eso obviamente tiene su carácter. O sea, no es que, yo soy la profe chévere, tranquilos mijos, yo les hago pasar. No, o sea, yo sabía que al igual que te pongan música, te iban a fregar más tarde, ¿no? O sea, yo también tenía esa percepción y dije, no, porque... Ya. ¿Pero alguien te dijo eso? No. ¿Por qué era tu percepción? Claro, era mi percepción, porque yo dije, ya he jugado con lobos, entonces dije, no, aquí me van a comer, dije, porque al principio hay personas que te empiezan, hay que ser sincero, que te empiezan súper chévere y después te friegan a la mitad, como me pasó el anterior semestre. Como casi me friegan todo, pero igual sigo pasando tranquilamente. Pero aquí no, o sea, fue la misma de siempre, pero como toda persona se puso dura cuando tenía que haberse puesto dura en el tema de notas, calificaciones, trabajos, entonces eso fue lo que a mí me... Más que dura, profesional. Esa es la palabra. Porque una cosa es ser una persona chévere, pero... de carácter pasible y todo, pero otra cosa es ser profesional y equilibrar las dos es perfecto. Eso es lo que hizo la profe, es equilibrar las cuestiones. Entonces ahí fue rumbo en fiesta en este semestre. Sí, es que el tema, o sea, sí es particular, ¿no? Y además, llevar el tema de docencia en pandemia ha sido un reto. Sí, bestia. Entonces, llevar el tema virtual y todo ha sido bastante importante, ¿no? Entonces, sí es comprender, porque muchas veces este semestre mucho más, he tenido muchos alumnos que han estado con COVID. Yo mismo tuve COVID. Entonces, sí, o sea, no te puedes poner en un plano de, no sé, salados. No, o sea, porque a la gente ha sido bien difícil porque se les ha muerto familiares, se les ha muerto los abuelitos, los papás, ha sido bien duro. Entonces, no puedes dejar de ser humano. Entonces, claro, hay que ver y hay que ayudar, hay que colaborar también. Claro, es que la final como situación atípica, obviamente es una... O sea, digamos, ponte en el caso de estudiante. El estudiante, ¿yo para qué voy a estudiar si me puedo morir mañana, me da COVID y me muero? En caso de maestro, ¿para qué voy a trabajar si cualquier rato me muero? Entonces, de los dos lados es como que teníamos que poner de parte, o sea, sí, eso sí, para que también... Sí, porque me imagino que también tuvo esa etapa, profe, de como que ya no quiero dar clases, ya me cansé. O sí entraba siempre con ese ímpetu de... No, sí, este semestre ha sido súper difícil. Sí. O sea, por eso yo, de hecho, les hice en Instagram, ahí les puse... Sí, o sea, les puse un agradecimiento especial a los chicos porque sí fue súper duro. Este semestre particularmente fue mal. O sea, el anterior.
Mi hermano de chiste me dice, otro año para olvidar, me dice mi hermano. Sí, es súper duro, ha sido épocas bastante difíciles. Es que antes era más fácil, no más fácil que decirlo, pero obviamente tenía ya el panorama completo de quién le estaba atendiendo y quién no. Ahora es mucho más difícil porque todos en la pantalla hasta puede pensar que le están viendo, pero al mismo tiempo es como están viendo ¿Y sabes que un el video? tema es que ni siquiera prenden las cámaras? Ah, eso también. De hecho, yo fui uno que no aprendí. Sí, entonces ahí es duro. O sea, para uno como docente, porque yo no puedo apagar. No hay réplica tampoco. No, entonces yo no puedo apagar mi cámara. O sea, sé que hay algunos docentes que dan clases con la cámara apagada. A mí me parece muy impersonal. Yo no lo hago. Lo hacen como grabadora, ¿no? Sí, de repente les gusta la locución. No, entonces yo no lo hago. O sea, claro. Respeto a quien no lo hace, pero yo prendo mi cámara, ¿no? Entonces, porque... Sí, pues entonces... Pero de pronto ver un montón de cuadritos negros o preguntar algo, eso sí a uno sí. Como que, a ver, te pregunto. Porque te das cuenta, o sea, a veces hay chicos que dejan conectado a clase y se van. No hagan eso. No hagan eso, porque uno se da cuenta. Exacto. Sí. Entonces yo les digo al clase, ¿no? O sea, yo les digo, a ver, les pregunto, si no están, les saco de la clase. O sea, es así como, chao, hasta luego. Claro. Claro, creo que la manera más fácil ahí es como preguntar a alguien, a cualquiera, ¿no? Independientemente. Claro, yo abro la lista, me sale la lista y yo, listo. Sí, o sea, y ahí pregunto. Ya, dale, sí, porque es complicado, porque ahora, cuando uno como joven es como, te ven ahí, por ejemplo, teníamos en la mañana, por ejemplo, como usted o como otros profesores, y como es muy de mañanita, algunos ya se acostumbraron a levantarse, algunos no se cambiaban, creo que se mantenían con la pijama puesta. Entonces es como también esa vergüenza que tienen las personas como de activar la cámara para que no le estén viendo, o vaya a ser que esté haciendo algo, como siente que está en su casa, va haciendo algo que no indebido, y de repente ahí como, mijo, te estamos viendo. Y te cuento una cosa que me pasó, no sé en qué grupo haya sido, pero yo me quería morir, literal. Y el que me haya estado viendo, si es que está viendo, me di cuenta. Entonces, porque no sé quién haya sido, yo, o sea, y en eso sí. Imagínate lo que te decía hace un rato, ¿no? Tengo 250 alumnos cada semestre. Claro. Entonces difícilmente, ¿no? Difícilmente te acuerdas quién es. Pero me pasó un rato que yo salí de la pantalla compartida y les veía a todos. Y de pronto se activa una cámara. Y luego es que me da hasta vergüenza contarles. No, pero se activa la cámara, claro, se activa la cámara y era un chico que estaba, o sea, me imagino que era mi alumno. Ya. Y una chica encima. Hijo de madre. Y fue este semestre. Yo fue como, le saqué en ese rato, claro. Porque, o y sea, hasta si para no exponerle con los demás compañeros. Sobre todo eso. Entonces es una falta de respeto, ¿no? Imagínate. Ni fans en FIBO, loco. ¿Qué pasa? Pues imagínate. O sea, pasan cosas así, ¿no? Tú estabas en el grupo 3, ¿no? No, 1. En el 1. Pero en el grupo 3 está y bueno, si me está viendo, saludos a Quesito. Tenía un alumno que de pronto se le activaba el micrófono y era chistoso porque me decía, y mi alumno me dijo, en ninguna clase me pasa eso, profe, pero el gato, tenía un gato, y en mi clase el gato se metía en la computadora y la activaba. O sea, en ninguna otra clase le pasaba eso, pero eso le pasaba en mi clase. Oye, no, qué feo. Es que yo lo digo, imagínate a alguien que no esté viendo y te saque un moco, o sea, imagínate, vas a estar ahí miércoles. En la cama, ajá. Sí, entonces la mayoría no prenden. Pasa de lo que pasa de eso, pero ahora cambiando un poquito más de tema y adentrándonos un poco más a la profesión, ¿usted qué diría de acuerdo a lo que es la organización, al ámbito laboral? ¿Por qué cree usted, profe, que es importante el departamento de recursos humanos dentro de una organización? Bueno, un poco con lo que hablábamos de los datos curiosos, ¿no es cierto? Sí, enlazando con los datos curiosos. Ajá, con los datos curiosos y lo que hablamos en clase, ¿no? Creo que es importante la parte de la psicología organizacional porque ayuda a que las organizaciones estén conscientes de cómo son las personas y que las personas también de otra forma les ayude también a que se adapten mejor. Entonces, si las personas, o sea, es una clase que yo les doy que se llama de relaciones de intercambio porque
las organizaciones hacen, o más bien dicho, las personas dan soporte a las organizaciones y las organizaciones por su parte, a su vez, sí, les dan cosas, ¿no? Les pagan el sueldo, les dan varias cosas, ¿no? Entonces, de esa forma, en esta relación de intercambio, si es que se la hace de la mejor forma posible, entonces las personas se sienten bien, son más productivas y la organización se beneficia de eso, ¿no? Porque también empieza a ganar más. Entonces, creo que eso es lo más importante de la psicología organizacional, poder lograr que las organizaciones y las personas se puedan acoplar de la mejor forma. Creo que eso es lo mejor. Sí, porque digamos, yo desde el punto administrativo, que me desempeño en el área administrativa, por así decir, creo que en las cabezas siempre, las cabezas o los administrativos tienden a ver a las personas ya más como activos que como personas mismas. Y qué bueno que dijo que es hacer conciencia. Qué importante es que una empresa te digan también, o sea, ve, te apoyo, que tu jefe te diga eso, te impulsa, te motiva y te lleva a trabajar muchísimo mejor. Fíjate con lo que tú acabas de decir, este tema o sea, en esta época de la pandemia, y también lo revisamos en clase, ha hecho que las organizaciones en nuestro país tengan una concepción distinta de las personas. Porque justamente lo que tú dices, ¿no es cierto? De que a las personas sean consideradas solo como un activo más, ¿no es cierto? Esta es una concepción anterior de la psicología del trabajo. Entonces como que eran solo la mano de obra y... Sí, un recurso más. Claro, lamentablemente ahorita en nuestro país todavía teníamos este concepto. Entonces ahora con la pandemia ha habido que flexibilizar mucho más las cosas. A ver, ¿nos podría contar cuál ha sido o sea, en todo este proceso, cuál ha sido la barrera como la más difícil de superar en el aspecto de aprender su carrera? La barrera más difícil, y yo te diría tal vez como que la autoexigencia. Ya. Te cuento por qué. Porque justamente, no sé si les había comentado algo, ¿no es cierto?, en clase, pero justo hace un año, sí, justo cuando empezamos el tema de pandemia, un poquito antes al principio del 2020, yo empecé a sentirme mal, física y emocionalmente, entonces empecé a sentirme mal. Y claro, pedí ayuda y todo, y resulta que me hicieron algunas mediciones y resulta que yo estaba al borde del burnout. El burnout es un síndrome de quemado. Es una enfermedad psicosocial cuando una persona se enferma, o sea, es como que ya llegas al borde. Sí, es el síndrome de quemado, se llama. Entonces, creo que eso ha sido lo más difícil, ¿no? Porque como yo soy súper exigente, entonces... Si así soy con mis alumnos, imagínate cómo soy conmigo misma, ¿sí? Entonces, creo que eso ha sido lo más difícil, ¿no? Como dejar de ser perfeccionista y aceptar las cosas, aceptar que hay cosas que no puedo cambiar, primero, y aceptar que, sí, que hay cosas que están bien, que son lo suficientemente buenas y eso está bien. O sea, no tiene que ser perfecto, sino está bien. Claro, no al grado de saturar, sino que... Exacto. O sea, lo que yo puedo hacer, ya, pero no me voy a quemar, como decir, no voy a matarme por algo que no tiene mucho lío, no tiene tanta situación, si me va a afectar a mí emocional, física y personalmente. O sea, todas las áreas te puede afectar, porque es como un dominó, ¿no? Va cayendo, va cayendo, va cayendo. Exacto. Entonces, a mí lo que me pasaba es que yo manejaba la unidad de titulación. Entonces, claro, las autoridades decían que era la mejor unidad de titulación de toda la universidad a nivel nacional. Entonces era así como, wow. ¿Pero a qué costo? Claro, a qué costo. Sí. O sea, entonces, a su salud. Exacto. Entonces, ¿a qué costo, no? Entonces, claro, yo ya llegué a un punto en que tuve que decir, o sea, sí, esto está hermosísimo, está perfecto, pero ¿sabes qué? Y le dije a mi director de carrera, y de hecho, saludos, y de hecho le dije, gracias, te agradezco un montón, han sido 6 años que me he sacado el aire, que han sido, o sea, que te he dejado una unidad de titulación que yo cogí, que era algo, o sea, tema de procesos, temas legales, todo, y la cantidad de alumnos, ¿no? Además, que manejamos como 200, 300 alumnos cada semestre. Híjole, es mucho. Entonces son procesos de titulación de eso. Entonces,
Y es que imagínate, son todos los estudiantes escribiendo, ¿no? Así como, profe, ayúdame, entonces yo andaba información. Yo manejaba y claro, recién nomás me decían, ¿no? Profe, le extrañamos porque usted nos contestaba a veces al instante. Claro, yo estaba conectada 24/7. Pero uno como... Exacto. Como persona se cansa, pues, entonces sí, ya llegué a un punto en que dije, no, ya no puedo más. Entonces fue como, hasta aquí llegué. Listo. Paso al costado. De todo este proceso, o sea, diría que su barrera más difícil fue la interna que algo externo. Exacto. Entonces. Raro, casi todos nos dijeran, no, pues me truncaron, o no tenía plata. Mi profesor fue la culpa. Ese profesor me... No, sí, súper chévere. Entonces, bueno, ahí vamos aprendiendo también que obviamente uno se pone también esas, no limitaciones, porque no es una limitación, más bien quería exigirse más. Sí, o sea, autoexigencia. Exigirse más de lo que podía. Y en el ámbito justo de la enseñanza como profesora, ¿qué siente usted, profe, cuando enseña? ¿Qué siento yo? Clases? Ajá. Verás, yo te diría que hice un proceso igual. Yo hice una certificación en coaching, también soy coach. Entonces, y eso lo hice hace unos 2 o 3 años. Entonces, fue súper enriquecedor eso porque me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas, y de hecho les recomiendo, es un video que se llama Why, ¿ya? Why. Es el por qué. ¿De por qué? Ajá. Entonces, si quieres te paso el link. Para que lo pongas. Ajá, para ponerle ahí, sí. También, profe. Porque es una reflexión de por qué hacemos las cosas. ¿El por qué? El por qué hacemos las cosas. Entonces, claro, yo conecté el tema de su motivación. El tema de la docencia, con mi motivación, con mi propósito de vida. Entonces eso fue como, o sea, trascendió completamente y sí fue como un antes y un después de ser profe, antes de esa reflexión y ahora, ¿no? Entonces, me encanta el tema de la docencia, es algo, o sea, es en realidad, amo lo que hago. Sí, porque... Eso va a aparecer aquí en la... No, en realidad, o sea, me gusta mucho lo que hago porque va conectado con mi propósito de vida. Es que eso es lo importante, qué chévere. ¿Nos podría comentar cuál es su propósito de vida? Mi propósito, sí, claro, gracias por la pregunta. Mi propósito de vida es el servir, es el servicio. Entonces... ¿Enfocado a tal vez algún sesgo de edad o...? No. Netamente. Siempre a mí se gusta servir a los abuelitos, a los niños, entonces, por si acaso. No, es que tiene servicios de todos. Entonces, y eso lo hago siempre, verás. O sea, ponte, siempre tengo... O sea, me gusta cocinar, por ejemplo. Entonces, sirvo a los demás. Cuando cocino, sirvo a los demás. Entonces, suelo tener invitados en mi casa constantemente. O sea, mis primos, mis amigos, gente mucho más cercana, ¿no? Claro, su entorno. Y siempre es el servicio. Y el tema de la docencia es de eso también. Claro, es del servicio, es un servicio a la comunidad en realidad. Porque estoy trabajando en la formación de profesionales. Exacto. Y yo siempre les enfoco eso, ¿no? O sea, a mis alumnos siempre les doy como mensajes así como de, a ver, vamos adelante, hay que trabajar con excelencia. Siempre les digo eso, ¿no? Hay que trabajar con excelencia. Siempre hay que trabajar, hay que servir con excelencia. Entonces, eso es lo que siempre les digo, ¿no? A mis alumnos. Si hablamos de la excelencia, sería uno de por decirlo, una de las cualidades que debería tener un profesional. Pero ¿qué diría usted, profe, si le digo 5 cualidades que debería tener un buen psicólogo, independientemente de organizacional, clínico, pero que tenga que tener un psicólogo? Yo te diría, primero el servicio. ¿Ya? Primero el servicio, porque eso, ¿no? O sea, claro, necesitamos servir, o sea, si estás en el ámbito educativo, necesitas tener eso para servir a los alumnos, a los niños, a los adolescentes, a los docentes también. Entonces, el tema del servicio, igual en el área laboral, yo te pensaría que es mucho más, es con mucha más razón en el área laboral. Porque tú tienes el servicio ahí, es el servicio a la organización y el servicio a los empleados también, a tus pares y a todos, claro. O sea, para que todos estén en bienestar.
El servicio te diría el primero. Lo otro te diría mucho también en valores como el respeto. ¿Ya? Porque si es como... en valores como el respeto, porque si es... tú necesitas reconocer que la persona tiene características y todo, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, laboral, clínico, social, lo que sea. Entonces las personas tienen características y se merecen todo el respeto. ¿Sí? Entonces tú puedes estudiar a las personas, tú puedes ayudarles, tú puedes motivarles, pero siempre respetándoles. Claro, es marcar las distinciones de cada uno. Bueno, lo que te digo, el tema de la excelencia. Y eso en tema, sí, eso te diría yo en cualquier profesión, ¿no? Claro, o sea, yo creo que, justo venía pensando y yo decía que eso, ¿no? O sea, yo creo que independientemente de cualquier actividad que nosotros realizamos, si es que lo hacemos con excelencia, o sea, si lo hacemos lo mejor que podamos, estamos haciendo bien. Cuarto, ¿qué más te diría? Yo te diría también como autoestudio, como autodesarrollo, como la investigación, para estar en un contacto, estar actualizándose constantemente. Porque hay cosas nuevas, el conocimiento, ¿no? El conocimiento, sí. Porque hay cosas nuevas. Porque hoy, justo, ¿no? Hace 2 semanas di una clase a mis alumnos que fueron alumnos míos como hace 3 años más o menos, que van a dar su examen complexivo. Ya. Y yo les daba una tutoría sobre psicología organizacional. Y ahí no veíamos una parte que veíamos con ustedes súper importante, que es todo este tema de la cuarta generación, de la cuarta revolución industrial. Entonces mis alumnos se quedaron y me dijeron, eso no revisamos. Le digo, sí, pero esa es información, claro. Entonces yo les decía, sí, esto no es algo que va a estar en las preguntas, pero es algo que ustedes necesitan saber reflexionar sobre eso. O sea, todas las cosas van cambiando, van mejorando. Entonces van aumentando, van cambiando. Entonces siempre es el tema de actualizarse. ¿Y un hito más? Y un hito más, yo creo que, y ahorita que lo mencioné, yo creo que todos deberíamos, igual, para todas las profesiones, deberíamos estar dispuestos a cambiar. A cambiar. ¿Conjuntamente con tu profesión o conjuntamente con la personalidad? Con todo. Con todo en el aspecto. Con todo, o sea, porque somos seres perfectibles. O sea, no todos, no te puedes quedar estático. No estamos escritos en piedra. Entonces, siempre es importante que estemos mejorando, ¿sí? Entonces, y en donde vayamos, siempre hacer las cosas así, como mejorar y cambiar. Ya, esas serían las 5 cualidades de un buen profesional, no solo psicólogo, sino estamos hablando de todo, porque esto va encaminado a todo profesional que está encaminándose a ser profesional. Incluso... creo que como ser humano, ¿no? Creo que más que profesional nos mencionamos. Exacto, de ser un ser humano capaz y positivo y que sea de impacto para una sociedad. Es que yo creo que eso es lo más importante en realidad. Lo más importante antes de poner una... Sí, o sea, fíjate, justo con este tema de las Olimpiadas, compartí en mi Instagram decían las 5 lecciones que te deja las 5 lecciones sobre inteligencia emocional que te deja las Olimpiadas. Chévere. Y me encantó la última, que decía que los atletas, más allá de todo, son seres humanos. A propósito de que Simone Biles dio un paso al costado porque no se sentía bien emocionalmente. Pero sí, verdad. Entonces, claro, o sea, es de eso, ¿no? O sea, ser seres íntegros nos va a llevar, y si es que todos hiciéramos eso, si es que fuéramos íntegros, tendríamos una mejor sociedad, seríamos mejores profesionales, tendríamos mejores organizaciones, o sea, seríamos una mejor sociedad y un mejor mundo, en realidad. O sea, funcionar netamente como un cuerpo, porque lo que nos decían, como un sistema, hay la analogía como un cuerpo, que un brazo te sirve para esto, otro brazo te sirve para esto, un ojo te sirve para esto. Lo dice en el libro de la sabiduría y te lo dice ahora en el sistema. Te está hablando de que cada uno tiene su funcionalidad y por ende cada uno puede cooperar para un fin. Entonces, como dices, es importante. Por ejemplo, creo que pasó en esta misma Olimpiadas de estas 2 personas de estos 2... salto alto. Sí, salto alto, que te acuerdas que se ayudaron. Claro. Eso me pareció genial, o sea, ves esa manera de cooperar, porque cualquiera pudo haber dicho, no me acuerdo si era haitiano o...
Era italiano y... Italiano y era de un país... Era de África. Ajá. Bueno, si no estoy... Ya lo ponemos ahí como dato curioso. Y dice, si yo salto mucho más, ya gané la medalla de oro solito. Y sin embargo decide decirle al hermano mío, aquí los dos, bailas y los dos dan la medalla de oro. Sí, es que es eso, o sea, ¿de qué te sirve pisotear al otro? No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Y a la final va a ser algo malo para todos. Entonces es un ganar-ganar, ¿no? Por último, hiciste ganar a un país y al otro también, o sea, no saliste desfalcado. Tal vez algún referente que tenga usted, o sea, como persona, ya sea como deportista, o como en su parte profesional. Tal vez ya, deportista y en su parte profesional. Bueno, yo soy maratonista, me hiciste que se me pierda la piel de gallina. Yo soy maratonista. ¿Ya? Entonces, como un referente, pues, Eliud Kipchoge, ¿Ya? que es actualmente quien tiene el récord mundial de maratón. ¿Ya? Y que ganó la maratón en las Olimpiadas. A mí me encanta Eliud Kipchoge y les invito igual que vean, porque él hizo un documental antes de, la historia de Eliud Kipchoge es keniata, y él, auspiciado por Nike, con su equipo, trataron de romper el límite de las 2 horas en maratón. Entonces hicieron todo un laboratorio, y el lema de él es "No human is limited", o sea, no hay límites para los seres humanos. Y él vive de una forma tan increíble, o sea, es la excelencia, ¿no? Entonces la excelencia, es vivir con excelencia. Es un buen padre, es un buen compañero. Tú le ves y claro, ya llegaba al final, no sé si vieron la maratón, pero llegó al final y claro, al final, además de que tiene una técnica impresionante, ¿no? Entonces llegaba ya al final y claro, ya llegó al final y la sonrisa, súper concentrado mientras claro, corría. mientras estaba en la carrera. Mientras estaba en la carrera, súper concentrado, pero y el rato que llegaba, la sonrisa de oreja a oreja, saludaba a todo el mundo. Y claro, llega a la meta y les espera a sus compañeros. Y les espera a sus compañeros y les abraza, porque además son algunos de ellos, el que quedó en segundo puesto es compañero suyo en su equipo. Entonces, es increíble, ¿no? O sea, es de otro país, pero parte del equipo. Pero parte de su equipo de NN. Entonces, eso te diría yo. Porque es eso, ¿no es cierto? Es vivir con excelencia lo que hace. Entonces, cuando está entrenando, él es uno más. No es él, no es Eliud Kipchoge, ¿no? O sea, es uno más. Uno más que el fin de cuentas sobresalió, pero por su trabajo de excelencia. Es uno más, cuando está con su familia es un buen padre, vive modestamente, no es que tiene, con toda la plata que ha ganado, porque vive en una mansión y todo, pero ayuda a su comunidad y todo, o sea, es súper bien. Voy a ponerme a leer más de la... O sea, no lo conocía, pero en serio, o sea, que te describen así. Claro, es como persona. Sí, qué bacán. Sí, eso deportivamente. Y personalmente, o sea, yo soy súper creyente, entonces yo te diría que Jesús. Que están estando bien. O sea, es como, sí, ¿no? Ya, pero sí. El duro de los duros. Sí, el más duro de todos. Sí, porque bueno, igual estaba pensando también, por ejemplo, he leído un montón también temas de yoga y eso, también está Paramahansa Yogananda. ¿Ya? También es increíble y además la relación espiritual que tiene, la concepción que tiene sobre Jesús y sobre Dios también es como súper llamativo. Ajá. Qué chévere. No, es que es chistoso porque mientras te van describiendo a la persona que obviamente que uno se inspira, igual es como que va recordando a tu persona también y es como que sí, siempre hay esas conexiones. Hay ciertas cualidades que condicionas para saber que una persona no deja de ser humano porque tenga tal talento, porque tenga tal profesión o porque tenga tal éxito, sino... Y es como usted lleva la historia de tal persona, pero es como que usted la trae acá y es como conocer algo así, se siente muy chévere la verdad. Qué chévere. 5 ventajas de su carrera, ya sea ámbito profesional o personal, porque también se puede combinar. Claro, por experiencia haber pasado.
Cosas buenas, yo te diría que, o 5 ventajas, te ayuda a estar cerca de la gente. ¿Ya? Sí, eso sí. Creo que es bueno. Otra cosa también es el tema de ayudar a las personas para que estén bien en su trabajo. Yo creo que eso es algo súper bueno. Y yo creo que además eso es algo que se debería promover un montón en las organizaciones, ¿no? El bienestar. Preocuparse por el bienestar. Se sentiría como potenciador, ¿no es cierto? Ajá, ¿Claro? sí, como un potenciador. Ajá, también. Digamos, como el bienestar de las personas. El otro que tú dices también es como potenciar a las personas y su talento, ¿sí? Entonces es como bien. O sea, no todos somos buenos para alguna cosa, o sea, no todos somos buenos para todo, pero es seguro de que todos somos buenos para alguna cosa. Entonces, encontrar eso, potenciar eso es buenísimo. Que el área de gestión de talento humano se puede volver tan estratégico como quiere. Y eso significa que puede ser el aliado estratégico de la organización, porque los seres humanos estamos en toda la organización. Entonces, obviamente, mientras más estratégicos seamos, nos volvemos más cercanos a los directores, a los gerentes, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería lo otro, ¿no? ¿Qué otra ventaja te diría? Que puedes crecer un montón. Igual puedes crecer tanto como te propongas. O sea, casi no hay límites, ¿no? Sí, porque es el interior. Exterior. Y ahora, lo más triste, 5 desventajas. 5 desventajas. Es triste, pero muchas veces tienes que tomar decisiones que no son populares. Ya. Sí, entonces eso es difícil, pero hay cosas que hay que hacer. Claro, toca meterse. Como el tema de los despidos, por ejemplo. Entonces la segunda desventaja, yo te diría que yo siempre digo en las clases que el recursos humanos es como el sándwich. ¿Ya? Porque tú tienes que escuchar a los empleados y tienes que escuchar al empleador. Tú tienes que, entonces si el empleado te pone una queja y todo, tú tienes que hacer lo mejor posible para ayudarle, pero también tienes por el otro lado como organización. Entonces tampoco puedes darle todo lo que el empleado quiere. Exacto, es como hacerle entender y también hacer así. Que hay límites. Entonces eso también para las organizaciones también a veces es difícil de entender, ¿no? Porque, claro, yo les digo, yo siempre les decía a mis gerentes, ¿no? Yo siempre voy a pelear porque les brindamos las mejores condiciones posibles a mis empleados. Pero cuando tú ya me digas, no, esto es, aunque tenga que amarrarme el corazón, yo voy a defender la decisión de la organización ante los empleados. Claro, es que ya está establecido. A veces en contra de mi propia voluntad. Pero eso es como un choque entre el capital y el ser humano. Es así, directito. Ahí sería el... Sí. Entonces, es el sándwich. Sí, eso. No dejas de ser empleado. Ya. Sí, entonces muchas veces las decisiones que tienes que tomar te afectan también. Claro. ¿No? Entonces te diría que es la tercera desventaja. Sí. Y sabes, o sea, muchas veces. Yo tenía una colega incluso que me decía, cuando hice recorte de personal. Híjole. Claro. Tuvo que autorrecortarse. No. Sí, claro. Entonces eso fue claro, porque... ¿Quién te dice algo? Exacto. Entonces es como el verdadero. Sí, no. Se va. Ah, yo también. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué otra desventaja te diría? Algo que me dijeron mucho es que ustedes, o sea, en la psicología se desgastan bastante. O sea, es un desgaste humano bastante profundo. Sí, es un desgaste. Ser lo suficientemente fuerte como para dividir, para no engancharte muchas veces con algunas historias. Claro. Sí. Porque puedes tomártelo muy personal y... Es que somos personas y lastimarte a ti también. Y hay empatía también. Sí, claro. No dejas de sentir. Sí, exacto. Sí, eso te diría yo. Claro, como es que siempre hacemos este hincapié porque es importante saber que hay como toda carrera hay cosas bonitas como también hay cosas malas como para prepararse porque sea real. Claro, porque tienen que saber que las cosas no van a ser lo más bonito posible, pero de que tiene que vivir la carrera como algo que de verdad le guste. Otra cosa que también te diría yo como una desventaja es que hay algunas organizaciones que no manejan las cosas éticamente.
Y ahí sí ya llega como a chocar demasiado ya. Sí, entonces eso muchas veces también sucede. Entonces, sí, ese tema también es difícil, ¿no? Chunto. Ahí sí tienes que Sí. sopesar. Ahí tienes la necesidad de sopesar, ¿no? Sí, porque si te toca hacer cosas que no son éticas, o sea, yo ya personalmente pierdes no también lo puedo hacer. Eso. O sea, exacto. Entonces yo así, no voy a hacer eso. Tal vez. Y así es como, bueno, hace eso o tiene que irse. Ya nada. Prefiero ir. Claro. O sea, en ese sentido, ¿no? Es si toca. Justamente, ¿qué es lo antiético que le han pedido hacer, por decirlo así? Verás, sí, fue bastante difícil en realidad. Un gerente que yo estaba haciendo un proceso de reclutamiento. Ya. Y selección. Entonces me pasó una hoja de vida y yo revisé la hoja de vida y no se pegaba al perfil. Entonces ya, no les llamé. claro. No les llamé. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no les llamaste a tal persona? Le dije, porque no se apega al perfil. A mi sobrino. Entonces, no, bueno, hubiera sido. Sí, fue bien feo en realidad. Entonces me dijo, no, tienes que llamarle. Entonces yo le dije, ok, bueno, voy a llamarle, ¿no? Entonces le llamé y hice una entrevista telefónica. Y después me dijo, ¿qué fue? ¿Cuándo le vas a decir que venga a la entrevista? Entonces yo le dije, pero no se apega al perfil. Claro. O sea, no tiene sentido. Y es una persona que vive en Guayaquil. Híjole. ¿Cuándo va a ir a trabajar? O sea, ¿cómo lo logramos? Claro. Entonces me dijo, bueno, pregúntale si se puede pagar el pasaje y que venga para la entrevista. Entonces yo era así como, bueno, por último, ¿qué es lo que entrevistamos por Skype. O sea, ¿cuál es el tema de tenerle? Entonces yo era así como que, ¿pero cuál es el problema? Y claro, ahí mi ex me dijo, ¿y quién es? Y yo, claro, o sea, yo generalmente trato de no personalizar, ¿no? Entonces ponte cuando hago, no veo los nombres, ponte que me pasa con los estudiantes, ya al menos ahora el ABAC me permite calificar incluso sin ver los nombres de los estudiantes, que es algo bueno. Para que no duela. Sí, algo que nos dijo el profe también es que calificaban también por las caras, ¿sabes? Sí, pero yo, o sea, afortunadamente eso no me pasa porque tengo 250 alumnos, claro, entonces está difícil. Está difícil. Esto está chévere. Está difícil, o sea, sí, muchas veces con las justas les dignifico a los representantes de curso. Sí, entonces, exacto. Entonces, claro, entonces sí fue como... Y claro, ya le dije, bueno, puedes venir. Sí, no hay problema, yo me pago mi pasaje, no sé qué. Bueno, y el rato que llegó, era un mujerón. Y claro, entonces... Claro, cuando mi ex me dijo, y llegó la chica hasta la entrevista así, ¿y qué tal? Y yo me quedé así como... Claro, entonces... Nadie cachó. O sea, no cumplía con el perfil. Hice la entrevista, no cumplía. Claro, otro perfil tenía un mega perfil. Claro, era un mujerón, había sido candidata a reina de Guayaquil, era una mujer preciosa, claro, increíble. Era palanca. No sé, y entonces era un tema de que solo quería que venga para verle. Entonces así como... La figuretina. No. Claro, claro, eso es como... Lo antiético que no podrías trabajar, claro. Sí, y ahí empezó así como... algunas prácticas y ya por eso terminé saliendo también de esa organización. Pero bueno, contarle de que eso mismo, o sea, no dañarse a uno mismo y prevalecer como ser humano, como alguien íntegro, prefiero alejarse. Ya sabes que al final de cuentas trabajo puedes conseguir si es que sigues siendo la misma persona tú y no te dañas tu hoja de vida. Así es. ¿Y cuál sería, por favor, así su eslogan de vida, su lema de vida? Como para ponerle así como... Bueno, lo que te he dicho, y lo que siempre les digo en mis clases es hacer las cosas con excelencia. Sí, yo creo que si es que uno hace lo que sea que haga con excelencia, está bien. Entonces, si es que vas a cocinar y lo haces con excelencia, vas a hacer lo mejor que puedas. Claro. Y está bien. No, aquí solo si arroz vas con a huevo. Exacto, si vas a hacer... No, incluso el arroz con huevo, pero si haces un buen arroz con huevo, está bien. Está bien. Sí, entonces no hacer las cosas las malitas, eso no te lleva a ningún lado. Sí. No haga, es la contraparte. Exactamente. No haga la malita sea. Sí, exacto. Entonces, siempre cuando uno hace las cosas con excelencia, incluso saborea de mejor forma el éxito.
El huevito y el atún sabe rico. Ahora les voy a compartir, compartí una pequeña frase igual que creo que también ya resumimos un poco con todo esto, es justamente con el talento humano. Es de Proverbios 15:14, es el corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de las necedades. Es chistoso, pero cuadro incluso con su anécdota anterior. Ah, sí. Porque a la final no buscaba conocimiento, ni siquiera el talento de la persona, sino solo necedad. Y para cerrar, Peter Drucker dice: el conocimiento será el recurso más valioso, incluso que la tierra, el trabajo o los activos financieros. Siempre prevalece el conocimiento. Y el conocimiento viene de las personas, entonces por Exacto. eso es la importancia de gestionar el talento humano y la importancia de gestionar a las personas en las organizaciones. Porque ese es el conocimiento. Bueno, sí. Profe, muchísimas gracias por darse ese tiempito. Fue un gusto de verdad haber compartido esta conversación. Gracias. Estuvo muy divertida, aprendimos muchas cosas, sobre todo porque para los jóvenes también van a aprender a saber qué tipo de carrera escoger. Puede ser cualquiera, pero siempre, como nos dijo, las cosas hacerlas con excelencia. Eso sería la conclusión de todito. Sí. Y no olviden que nuestras redes sociales están abajito en la descripción. También síganos, compartan. Pongan también mi... Sí, redes sociales. Aquí dejamos todas las redes sociales para que la puedan seguir. No se olviden de que nosotros somos Expanding. Bueno, aparte luego aquí. Ya le vamos a poner, güey. Gracias por vernos, no olvides suscribirte y darle a like.